Quiero que hagas un experimento. Imagínate que mañana te despertás y durante 24 horas desaparece el miedo. No podés sentir miedo. ¿Qué harías? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Le dirías a esa persona lo que sentís? ¿Te separarías? Solo eliminé una emoción y de golpe apareció otra vida posible. La mayoría de la gente no vive una vida diseñada por sus sueños. Vive una vida diseñada por sus miedos. ¿Quién está tomando las decisiones de tu vida hoy? ¿Vos o tus miedos? Te digo 3 mentiras que te contaron sobre el miedo. Que sentir miedo es debilidad. Que hay que vencer el miedo. Que hay que ser valientes. Todo falso. El miedo no te está atacando. El miedo te está protegiendo. Tu enemigo no es el miedo, es tu ego. Porque hay un miedo que te salva la vida y es el que te hace frenar antes de cruzar la calle. Y hay otro miedo que te arruina la vida y es el que te hace quedarte callado en una reunión, el que te hace tener miedo de no decir lo que sentís, de no dejar el trabajo que odias, de no separarte. En los próximos minutos te voy a mostrar con neurociencia por qué tu cerebro no puede distinguir entre esos 2 miedos. Pero vos sí podés aprender a hacerlo. ¿Vos qué haces cuando sentís miedo? ¿Lo negás? ¿Te paralizás? La mayoría de nosotros fuimos criados con una idea errada del miedo. No tengas miedo, sé fuerte, no llores. Y esa educación no nos hizo más valientes, nos hizo más desconectados de la señal más antigua y útil que tiene el cuerpo humano. Hoy vamos a desarmar el miedo en serio. Vamos a ver qué le pasa a tu cerebro cuando lo sentís. ¿Por qué el ego lo secuestra y lo transforma en otra cosa? Y lo más importante, ¿qué herramientas reales y probadas te permiten manejarlo y no reprimirlo? Soy Caro Greenblatt, y si te interesan estos y otros temas relacionados con la neurociencia y la psicología, te invito a que te suscribas a mi canal y que te sumes a esta comunidad. Y ahora, sin miedo, empecemos. ¿Qué es el miedo realmente? El miedo no nace en tu mente consciente. El miedo nace en una estructura ubicada en el centro del cerebro que ya conocimos en otros videos, y es la amígdala. La amígdala es la responsable de detectar amenazas en el entorno y de procesar emociones intensas como el miedo. El neurocientífico Joseph Ledoux dedicó una gran parte de su carrera a mapear los circuitos del miedo y demostró que existen 2 caminos por los que la información de una amenaza llegan al cerebro. Uno es rápido y torpe. La información llega directamente a la amígdala sin pasar por la corteza prefrontal, que es la estructura que maneja la lógica y el razonamiento. Vos ves algo que parece una serpiente en el pasto y automáticamente reaccionás. Saltás, gritás, se te acelera el corazón, antes de que tu mente consciente termine de procesar qué es. Después está el segundo camino, que es el que pasa por la corteza prefrontal y te dice, che, eso es una manguera. Esto es clave. El miedo actúa primero y piensa después. Porque en términos evolutivos, el costo de reaccionar tarde ante una manguera es mínimo, pero el costo de no reaccionar ante una serpiente real es la muerte. Esto significa que el miedo no es una opinión tuya sobre la realidad. Vos no elegís sentir miedo. Es una reacción biológica. Lo que sí podés hacer es elegir qué hacer después de sentir miedo. Acá hay algo importante que quiero que te quede grabado. Tus miedos de hoy no son sobre supervivencia física, son sobre supervivencia social. El psicólogo Mark Larry desarrolló lo que se conoce como la teoría del sociómetro. Su idea es que la autoestima funciona como un medidor interno que monitorea en tiempo real cuánto valor tenés para tu entorno. Cuando ese medidor baja y sentís que podés ser rechazado, juzgado, se activa la alarma. Y esa alarma usa el mismo circuito biológico que usaba tu ancestro cuando se encontraba con un depredador. Y ahí aparece el ego. El ego es la construcción mental de quién soy yo frente a los demás. Y cuando el miedo se mete dentro de esta construcción del ego, deja de ser una señal de peligro real y se convierte en un mecanismo de defensa. Por eso, el miedo al ridículo, a fracasar en público, al juicio, a la soledad, te paralizan tanto como un peligro físico. Si siempre te viste como el inteligente, equivocarte duele. Si siempre te viste como la buena madre, poner límites da culpa. Si siempre te viste como el fuerte, pedir ayuda se siente como una amenaza o como una debilidad. El miedo no protege solamente tu cuerpo. Muchas veces protege tu identidad. Por eso cuesta tanto manejar el miedo. Hasta acá te estoy explicando básicamente cómo funciona tu cerebro con el miedo. Pero cuando el ego toma el control del timón y empieza a tomar decisiones de vida basadas en evitar la incomodidad social, estamos en problemas. Pensá en algo que evitaste hacer la semana pasada por miedo. Ahora responde con honestidad. ¿Era un peligro real? ¿Físico concreto?
¿O era miedo a lo que podían pensar de vos? Hay 3 grandes fuentes del miedo: el miedo evolutivo, el miedo aprendido y el miedo cultural. Y distinguirlas te cambia completamente la forma de abordarlos. El primero, el miedo evolutivo e innato. El psicólogo estadounidense Martin Seligman mostró en una de sus teorías que los humanos estamos biológicamente predispuestos a temerle más intensamente a ciertas cosas, como arañas, serpientes, altura, oscuridad, que a otras que estadísticamente son más peligrosas, como los autos o los enchufes. Esto es porque esas amenazas fueron letales durante millones de años de evolución y quedaron talladas en el genoma. El miedo a la oscuridad, por ejemplo, viene de un instinto de supervivencia antiguo. En la prehistoria, con la oscuridad de la noche, aumentaba el peligro de los ataques de animales. Cuando uno no puede ver, la mente crea imágenes negativas. Y aparece el temor a lo desconocido, a lo impredecible. Y los síntomas del estrés, tanto físicos como mentales, aparecen automáticamente. Aumenta el ritmo cardíaco, falta de aire, tensión, angustia. El segundo es el miedo aprendido. Acá entra el condicionamiento clásico. Si algo te lastimó, te humilló, te decepcionó alguna vez, tu cerebro asocia esa situación con un peligro futuro, aunque el contexto haya cambiado completamente. Este mecanismo es adaptativo cuando funciona bien, pero es una trampa cuando generaliza de más. Por ejemplo, si tuviste una relación tóxica y ahora le tenés miedo al compromiso en general. El tercero es el miedo cultural, narrativo. Muchas veces absorbemos miedos que ni siquiera son nuestros. Miedo al que dirán, miedo a no ser suficientes, miedo al dinero, a envejecer solos, a la muerte, a las tormentas. Pueden ser miedos heredados de familia, de creencias, de mandatos limitantes, de una sociedad hiperconectada donde te comparás constantemente. Y cuando el miedo se activa, sea real o del ego, tu cuerpo libera cortisol y adrenalina. A corto plazo, esto es una maravilla de ingeniería biológica. Más oxígeno a los músculos, pupilas dilatadas, foco absoluto. Pero acá está el dato que más me interesa mostrarte. Hay un montón de estudios sobre cómo el estrés y el miedo sostenido literalmente desconectan las neuronas de la corteza prefrontal, que es la zona encargada del pensamiento racional, del autocontrol, y favorece la actividad de la amígdala, la de las emociones. ¿Te lo traduzco? Cuando tenés miedo crónico, no es que pensás mal, es que tu cerebro le da menos recursos a la parte que piensa y más recursos a la parte que reacciona. Por eso es tan importante, cuando tenemos miedo, tratar de mantener la mayor calma posible para tomar decisiones correctas. Y el efecto más silencioso y más dañino es la evitación. Cada vez que evitas algo por miedo, tu cerebro asocia evitar alivio inmediato y refuerza ese circuito y el miedo ganó esa batalla. No lo superás más. Ahora te voy a dar 4 herramientas con respaldo científico que te van a ayudar a controlar el miedo. El primero es la reevaluación cognitiva. Es una herramienta de la psicología para cambiar la forma en que interpretas una situación, con el fin de disminuir el miedo, y consiste en detectar pensamientos negativos automáticos e ideas negativas exageradas, buscar pruebas para ver si son reales y cambiarlas por pensamientos más positivos, más útiles y objetivos. La sensación física de corazón acelerado, de manos sudadas, es la misma para el miedo que para el entusiasmo. Lo que cambia es la etiqueta que le pones, y esa etiqueta a veces se puede elegir. Por ejemplo, si tenés una cita o una entrevista de trabajo y te sentís nervioso o con miedo, podés decirle a tu cerebro que cambie la etiqueta de miedo a entusiasmo para que lo puedas percibir distinto. La segunda herramienta es la exposición gradual. La psicóloga Michelle Krask demostró en múltiples estudios que el miedo no se reduce evitando el estímulo, sino exponiéndose a él de forma graduada, controlada, hasta que el cerebro actualiza su predicción de peligro. No se trata de tirarse a la pileta, se trata de ir bajando escalón por escalón sostenidamente. Esto también aplica a las alturas, a la oscuridad, a hablar en público y a otros tantos miedos. La tercera herramienta es la regulación de la respiración. Cuando respirás lento y profundo, activas el nervio vago y le mandas una señal directa a tu sistema nervioso de que no hay peligro inminente. Esto está documentado en muchísimos estudios. La respiración consciente baja las mediciones de cortisol en minutos. Esto es excelente para manejar los miedos que son generados por tu mente, con pensamientos catastróficos y negativos, que solo generan angustia pero no son reales. La herramienta 4
Separar el miedo del ego. Cuando identificás que un miedo es del ego, del qué van a pensar, y no una amenaza real, el solo hecho de nombrarlo ya le baja intensidad. Esto aplica a los que se acaban de separar, por ejemplo, y piensan que solos no van a poder. Recordá que tu cerebro necesita incorporar esa nueva realidad para que deje de sentirse una amenaza. Y de a poco, el apego, la dependencia emocional y el miedo a la incertidumbre también se transforman. Entonces, si existen herramientas, ¿se puede vencer el miedo? No totalmente. Y esa es una gran noticia, porque el objetivo no es dejar de sentir miedo. El miedo nos protege cuando hay una amenaza real. Pero la buena noticia es que el cerebro puede aprender. La neuroplasticidad permite modificar esas respuestas con nuevas experiencias. No alcanza con pensar distinto, hay que vivir nuevas experiencias. Cada vez que haces algo que te da miedo y descubrís que podés atravesarlo, tu cerebro actualiza el mapa. Y ese mapa es el que va definiendo tu vida. No dejes que el miedo tome el control. Ya te expliqué cómo funciona y ya te di las mejores herramientas para aprender a controlarlo. Nos vemos en el próximo video.